90 años del nacimiento de Raúl Sendic Antonato. ¿No se oye? Ahora sí. Raúl Sendic nace en Chamancá, zona rural del departamento de Flores, el 16 de marzo de 1925. Su padre es un pequeño productor agropecuario, arrendatario y a veces peón rural. Aprende desde muy chico a llevar adelante las tareas ganaderas y la dureza de la vida rural de la época. Ya siendo estudiante inicial en la capital departamental Trinidad, funda junto a su hermano mayor Alberto y a Carlos María Gutiérrez un periódico donde comienzan a publicar artículos con contenido socialista. Cursará preparatorios nocturnos de abogacía en el IABA y simultáneamente trabajará en un estudio jurídico como procurador. Ya en Facultad de Derecho se integra al Partido Socialista, considerando que el título de procurador es suficiente para dedicarse a la defensa de los trabajadores en el plano legal, abandona los estudios con dicho título sin obtener el de abogado. Dentro del Partido Socialista forma parte del grupo de dirigentes que, encabezados por Vivian Trías, llevará al partido a abandonar la línea socialdemócrata más derechista y trazar otra que propondrá la transformación socialista en lo nacional y el internacionalismo tercermundista y antiimperialista en lo internacional. A mediados de la década del 50, Sendic se traslada al interior del país. Se dedica a promover la sindicalización y a apoyar conflictos obreros. Hace uso intensivo de su título de procurador. Al realizar ese trabajo, conviviendo con los trabajadores y sus luchas, comprueba una realidad. Las reivindicaciones de estos son enfrentadas violentamente por la policía y el ejército. Cárcel, apareamientos y violencia de todo tipo son la respuesta de los patronales cuando los trabajadores reclaman el cumplimiento de la legislación laboral. Por esos años escribe en el periódico socialista El Sol un trabajo que incluye un párrafo que marcará su opción política futura. Dice: el régimen que impera en nuestro país tiene una cara y una careta. La careta es esa apariencia de libertad y democracia que solo experimenta la gente rica y que se muestra para el exterior. Pero la democracia burguesa en nuestro país, como la democracia burguesa a todos lados, no resiste la prueba de fuego de la lucha de clases. Aquí ha caído por completo la careta y ha quedado al descubierto una cara siniestra que evoca las macabras fauces del fascismo. A principios de los 60 acude a Bella Unión. En un manifiesto para el 1 de mayo de 1968, UTA afirmará: pero algo ocurrió hace 6 años en Bella Unión. Todo parecía tranquilo, porque los gringos mal agradecidos y prevalecidos, abusando de nuestra ignorancia, no pagaban los salarios mínimos, ni licencias, ni aguinaldos, ni indemnización por despido. Se reían de las leyes uruguayas, y un grupo de uruguayos, traidores a su patria, se juntaban con los gringos para explotarnos. Entonces llegó un hombre a Bella Unión, era un estudiante de abogado, que no quiso ser doctor, que dejó la carrera y se vino al campo. Le faltaba un solo examen para recibirse de abogado. Era un hombre manso y tranquilo, de ojos claros, que hablaba fácil y despacio para que todos lo entendieran. Había dejado en la ciudad a su esposa y a sus hijos, se largó al campo y apareció en los cañaverales. Ese hombre se llamaba Raúl Sendic. Para esos años se ha convencido de que en Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, la transformación social radical solo puede procesarse a través de un camino: la lucha armada revolucionaria. La revolución cubana ha señalado el camino. Es posible derrocar a un ejército y a una policía represivas si el pueblo se decide a hacerlo. Y es posible iniciar el camino socialista. Vendrá, en consecuencia, la organización de grupos dispuestos
a la acción guerrillera que terminarán conformando el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Hasta 1972 alternará la prisión con la libertad en condiciones de clandestinidad. En septiembre de ese año caerá preso gravemente herido y solo saldrá libre al terminar la dictadura cívico-militar en 1985. Inmediatamente hará pública una propuesta programática coyuntural, pero también de fondo, que se expresará, entre otros varios materiales, en su conocido discurso del Francini en 1987, del cual citamos algunos fragmentos. Es el trabajo de hormigas que tenemos que hacer en los barrios, en el campo, donde conviven, enfrentando problemas comunes, hombres y mujeres de distintas tendencias que ya están formando un frente grande para contrarrestar sus problemas. Allí están los más sufridos y relegados de la sociedad. Hay que denunciar cómo se les estafa cuando ese trabajador pide tierras y éstas se venden al extranjero, cómo se le estafa en los salarios, en los pesos, si es un pequeño agricultor. Para terminar, compañeros, nuestros frentes de lucha están ahí: distribución de la tierra y mejora para el trabajador rural, terminar con la banca privada en manos de extranjeros, terminar con la sangría del pago de la deuda externa, volcar estos recursos y lo quitado de los especuladores para un aumento general del salario que traiga el consiguiente ensanchamiento del mercado interno. Que las industrias y comercios endeudados con la banca pasen a los trabajadores, que se haga un gran frente que se comprometa con estas soluciones, que dentro del mismo nos unamos las fuerzas afines para darle un impulso a esta salida y a otras más profundas. Por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre, habrá patria para todos, compañeros. La tierra y su abrumadora concentración, la banca y la sumisión que el aparato productivo y los ciudadanos tienen en relación a ella, y la deuda externa que esclaviza al país, serán sus obsesiones y el centro de su planteo programático. La situación del campo y del país, leí mal. La situación del campo y del país hoy en día. Desde la época de la colonia, Latinoamérica vino a cumplir un rol dentro del sistema capitalista de oferente fundamentalmente de materias primas para satisfacer las demandas de un capitalismo naciente. La dependencia así construida y perpetuada a lo largo de la historia impone un rol económico específico para los países periféricos. La exportación de materias primas bajo acuerdos con empresas transnacionales en el marco de la entrega de los bienes comunes y la soberanía nacional y la compra de productos manufacturados, en tanto el desarrollo productivo no va más allá de la extracción de los recursos para su venta a las potencias centrales. En la coyuntura actual asistimos a una entrega consolidada de la tierra. Las cifras en este sentido son contundentes. 7 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas en 1912. 8 de las 10 empresas principales en exportación fueron extranjeras, acumulando las materias primas como la soja, pasta de celulosa, carne y arroz, un 70% del total de exportación. El avance del capital extranjero en la posesión de la tierra y la explotación de esta a través del monocultivo ha tenido como consecuencia un progresivo desplazamiento de los pequeños productores rurales. La población rural ha disminuido de un 12% a un 3,5% de la total entre los años 1985 y 2012. La concentración de la propiedad se ha profundizado. Apenas 8.000 predios pertenecientes con seguridad a un número aún menor de personas y empresas nacionales y extranjeras
controlan más de 12 millones de hectáreas, el 75% de la tierra agropecuaria del país. Los propietarios de tierras de más de 200 hectáreas se han enriquecido en más de 60.000 millones de dólares solo por concepto de aumento del precio de sus campos y renta de la tierra entre 2003 y 2013. Mientras tanto, han pagado cifras insignificantes de impuestos. El monocultivo ha crecido sin precedentes en nuestro país. Hoy en día, los emplazamientos forestales y sujeros acumulan 2 millones de hectáreas, las cuales son únicamente para la producción de materia prima y generan muy escaso valor agregado. Como podemos ver, estos datos nos permiten concluir que nuestro país presenta una situación de dependencia hacia el capital extranjero, lo cual inhabilita un desarrollo acorde a los intereses del pueblo y por ende una violación a la soberanía popular sobre los bienes comunes. Por otro lado, el pueblo uruguayo, el cual tiene que afrontar problemas de día a día, se ve excluido de las decisiones, de las discusiones y decisiones que se toman respecto a nuestros bienes comunes, y esto pasa por el manejo poco transparente de la información que el Estado y los medios de comunicación brindan a los ciudadanos. Los problemas que en su momento sentí, así como otros compañeros luchadores suyos veían, no se han terminado. La urgencia de los pueblos nos muestra esto y es por eso que hoy estamos acá. Recordar el pensamiento y el accionar de Sendik nos sirve como ejemplo, pero también nos sirve para abrir los ojos. Hay nuevas situaciones que evidencian la relación de dominación por parte de una minoría sobre la mayoría, la cual está continuamente amenazada de ser excluida de los diversos ámbitos dentro del sistema social. Es en este contexto que debemos reconocer que más allá de que los tiempos que corren son otros, seguimos enfrentándonos a situaciones en donde los planteos del compañero Sendik tienen plena vigencia. Podemos afirmar esto si observamos los diversos escenarios donde existen conflictos a nivel sindical o de la comunidad. En Bella Unión, los compañeros de UTAA buscan día a día soluciones reales a las negativas condiciones en las que se ven inmersos en su régimen de trabajo dirigida por el proyecto ALUC. Al mismo tiempo, se encuentran disconformes con la postura que ha tomado el Instituto Nacional de Colonización con respecto a variados temas, tales como la distribución de las tierras, préstamos otorgados y otros aspectos de producción. Los compañeros de la quebrada empresa Greenhausen no son ajenos a esta situación, más en este momento en el que su lucha y reclamos se están realizando de una forma directa, utilizando todos los recursos posibles para recibir todos los pagos que les corresponden. En Canelones, las voces de reclamo en contra de la reactivación de la vieja cantera de AFE se hacen oír, ya que el enriquecimiento, el emprendimiento, no representaría una fuente de trabajo real, perjudicaría en gran medida al medio ambiente, esto reconocido por la clasificación de actividad de alto riesgo otorgada por la DINAMA, así como la vida en los centros urbanos de la zona. El proyecto de minería a cielo abierto Alatirí, el cual presenta actualmente un futuro incierto, es otro claro ejemplo en el cual el capital transnacional intenta imponerse sobre la soberanía de nuestro pueblo con respecto a nuestros factores productivos, mediante contratos en los cuales queda expresa una relación de dependencia extrema de grandes grupos económicos con ninguna otra aspiración aparte del lucro. Estamos hablando de un proyecto que no supone avances en materia de generación de fuentes de trabajo duraderas, afectaría a 3.573 familias dedicadas a la actividad agropecuaria e implicaría un daño irreversible al ecosistema por la forma violenta en la cual se explotaría el mineral de la zona.
Sumado esto, el hecho de que la empresa no pretende que la materia prima extraída pase por un proceso de industrialización es decir, se exportaría sin valor agregado. Es una razón más para rechazar abiertamente este proyecto. Se me caen los mocos, che. En fin, son varios los escenarios en donde la injusticia existe y las voces de reclamo nacen del silencio para dar pelea por los derechos, por la soberanía, por la vida del otro y de los que vendrán. Gracias. Es en ese marco que debemos ver las luchas que nos rodean no solo como cosas que nos competen a todos, sino como reflejo del espíritu del compañero Sendik, que no dudó en defender a los trabajadores de las manos opresivas y represoras que amenazaron y amenazan en su afán por el dinero y el poder sobre el pueblo. Ese es el espíritu que debemos reivindicar día a día, comprometiéndonos con las situaciones de desigualdad en las que continuamente nos vemos inmersos nosotros y otros compañeros. Ya lo decía Albert, en definitiva estamos por la unidad sin exclusiones, pero no reunirnos para transar, para contemporizar con el gobierno. Tampoco estamos para transar con el que transa. Como se ve, somos bastante implacables, compañeros. Hoy, a 90 años del nacimiento de Raúl Sendik Antonacho, cabe rendirle homenaje al hombre consecuente con sus ideas, honrado a carta cabal, al hombre que lo dio todo por defender a los más humildes. Un hombre que hacía de la austeridad personal ejemplo a seguir. Un hombre que luchó toda su vida para destruir el sistema capitalista y sustituirlo por una sociedad justa en la cual todo el mundo viva de su trabajo y no exista la propiedad privada de los medios de producción. Por la tierra y contra la pobreza, expropiar el latifundio, atacar a la ARU. Popular!